Bienvenido a Impacto, la serie de entrenamiento en línea diseñada para fomentar el desarrollo de líderes que impacten a los niños. Este segmento de video, ayudando a los niños a buscar una vida santificada, le equipará con el conocimiento sobre las verdades bíblicas relacionadas a la santificación. Ayudará a estar consciente de lo que cada niño necesita saber para vivir una vida victoriosa y santificada. Proporcionará ilustraciones concretas que puede utilizar para ayudar a los niños a entender y aplicar las verdades bíblicas relacionadas con la santificación. ¿Qué es la santificación? La palabra santificar en griego es hagiazo, que significa estar separado o apartado. En toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, las personas, los lugares y las cosas eran apartadas por Dios para cumplir sus propósitos. En el libro de Éxodo, Dios santifica el templo como un lugar de adoración. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 29:43. En este mismo libro, Dios aparta a todos los varones primogénitos, animales y humanos. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. Dios santificó o apartó el séptimo día como un día santo para descansar. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Jesús, el Hijo de Dios, fue santificado por Dios. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10:36. La santificación es un acto inmediato de Dios, y también es un proceso que difiere de la salvación. Jesús dio su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Su sangre lava nuestros pecados y nos libera de una eternidad de sufrimiento y condenación. Los creyentes son salvos por lo que Cristo ya ha hecho. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Es un regalo dado a cada hijo de Dios sin importar la raza, edad, madurez o mérito. La santificación ocurre como resultado de la salvación, cuando Dios aparta al creyente para el propósito de vivir una vida santa y que lo complazca. A pesar de que a través de la santificación somos apartados como hijos de Dios, rápidamente nos damos cuenta que existe una batalla dentro de nosotros, una batalla entre nuestra vieja naturaleza dominada por el pecado y nuestra nueva naturaleza guiada por el Espíritu. Pablo entendió este conflicto, lo describe en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Puede proveer una ilustración concreta de esta lucha interior a los niños al participar en el juego de la soga. Después de que los niños hayan jugado, discuta lo siguiente: ¿cómo se siente ser jalado por el otro equipo? ¿De qué manera se parece este juego a la vida cristiana? Cuando quieres hacer lo bueno, ¿sientes a veces que eres jalado a hacer lo malo? Lea Romanos 7:21 con los niños. Recuérdales que inclusive Pablo, un seguidor fiel de Jesucristo, tuvo la misma experiencia. Él dijo que solo había uno que podía ayudarnos a ganar: Jesucristo. Romanos 7:25. Este conflicto interno nos ayuda a entender que la santificación no es solamente un acto inmediato que nos posiciona como santificados, sino que también es un proceso. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos conviccionan diariamente de nuestros pensamientos, actitudes y acciones que no complacen a Dios. Mientras nos rendimos a Dios a través de la confesión y el arrepentimiento, somos cambiados. A veces el proceso de transformación es doloroso, pero siempre está motivado por el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué necesita entender el niño? ¿Cuál es mi papel en la santificación? Mientras que la santificación es la obra de Dios en el corazón de un niño, el niño también tiene la responsabilidad de ceder ante Dios, purificarse
y participar en disciplinas que traerán crecimiento espiritual. Para ayudar al niño a entender cómo ceder ante Dios, utilice la ilustración de la señal de ceda el paso. Cuando un automóvil llega a esta señal, el conductor debe cederle el paso a los carros que vienen. Cuando nosotros cedemos ante Dios, le damos el derecho de paso en un área particular de nuestras vidas. Jesús cedió ante Dios en el jardín de Getsemaní. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Para ayudar a los niños a entender por qué deben purificarse ellos mismos, ilustre 2 Timoteo 2, 20 y 21. Enseñe varios contenedores que hayan recolectado de su casa, como un basurero, una maceta, pecera y un vaso de vidrio. Permita que los niños le digan para qué sirve cada contenedor. Pregunte: si quisieras un trago de agua, ¿de cuál contenedor tomarías agua? ¿Por qué? Cada uno de estos contenedores puede sostener agua. Es más, a los otros contenedores les cabe más agua que al vaso. ¿Por qué escogiste la copa de cristal? Luego lea 2 Timoteo 2, 20 al 21. Hágales las siguientes preguntas a los niños. ¿Qué tipos de contenedores hay en esta casa? ¿Para qué se usan? ¿En qué tipo de contenedor tenemos que convertirnos para ser usados para los propósitos de Dios? ¿Cómo podemos convertirnos en ese tipo de contenedor? ¿Qué podemos hacer para limpiarnos? Para animar a los niños a participar con Dios en el proceso de santificación, recuérdeles que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y cedemos a Él en la santificación, somos recién nacidos. 1 de Pedro 2:2. Dios no quiere que los creyentes se queden de esa manera. Él quiere que crezcan. Efesios 4:15. ¿Cómo crece un bebé? Crece alimentándose con la comida adecuada, durmiendo bien y practicando todas las cosas nuevas que va aprendiendo. ¿Cómo creces espiritualmente? Creces escogiendo la comida espiritual adecuada, la palabra de Dios, oración y adoración. Creces practicando y obedeciendo todo lo que Dios te está enseñando. ¿Cómo debo responder a la tentación? El niño debe tener un buen entendimiento de qué es la tentación y cómo responder a esta si quiere vivir una vida cristiana victoriosa y santificada. Ayúdelo a entender que la tentación no es un pecado, es una invitación al pecado. Utilice el ejemplo de Satanás tentando a Jesús. Satanás tentó a Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan, que se lanzara de la cima del templo y se arrodillara ante él y lo adorara. Jesús fue invitado por Satanás a pecar, pero Jesús se negó. Él no pecó. ¿Por qué a veces cedo ante la tentación? A veces los niños y las niñas cedemos o aceptamos la invitación a pecar. Santiago 1, 14 y 15 explica por qué sucede esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Un imán y un clavo provee una ilustración muy clara de esta verdad. Un imán solo atrae objetos que contienen hierro. El hierro en este objeto es atraído por el imán. Lo mismo sucede cuando cedemos ante la tentación y pecamos. Hay un deseo erróneo dentro de nosotros que nos atrae el pecado. Así que la tentación puede ser utilizada para ayudar a los niños y niñas a entender los deseos erróneos que hay en sus corazones, confesarlos y alejarse de ellos. A menudo los niños y las niñas, y también los adultos, se sienten culpables cuando son tentados. Pero como no han pecado, no tienen por qué sentirse culpables. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice qué hacer cuando somos tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús fue invitado a pecar así como nosotros. Es más,
toda tentación que nosotros experimentamos, Él la experimentó también. Sin embargo, Jesús no pecó. Así que cuando somos tentados a pecar, no debemos sentirnos culpables o avergonzados y esconder el hecho de que fuimos tentados. No, la Biblia nos dice que recurramos a Jesús. Él nos ayudará. ¿Cómo debo responder al pecado? Pecar es desobedecer los mandamientos de Dios, ceder ante la tentación. Incluso después de convertirnos en cristianos y ser santificados y apartados a vivir vidas sin pecado, continuaremos pecando. Primera de Juan 1:8 nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Isaías 64:6 nos dice que todos nuestros actos correctos, incluso las cosas buenas que hacemos, son como trapo de inmundicia. Los niños pecarán y tienen que saber qué hacer en ese caso. La historia del hijo pródigo proporciona una ilustración concreta de lo que un niño tiene que hacer cuando peca. Después de que malgastó su herencia, el hijo pródigo dijo: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Lucas 15:18. El niño puede entender diciendo: «Lo siento» a uno de sus padres por algo malo que hizo. Dios es su Padre celestial. Cuando han pecado, necesitan que se les enseñe que su pecado va en contra de Dios y debe ir a Él y pedir perdón, así como irían con su Padre terrenal. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo pidió perdón? Sí, lo perdonó y lo reintegró a la familia. Asegúrese de ayudar al niño a entender que cuando admitimos nuestro pecado delante de Dios, Él nos perdona y nuestra relación con Él es restaurada. Ya no tenemos que sentirnos culpables o avergonzados. La santificación es el maravilloso momento cuando Dios aparta al creyente para sus propósitos, pero también es un proceso que dura toda la vida. Como ministros de niños podemos ayudar a cada niño a involucrarse por completo en este proceso para que tenga victoria sobre el pecado, madure y sea capacitado para las buenas obras que Dios tiene para cada uno de ellos. Esto concluye esta sesión de entrenamiento de impacto. Asegúrese de completar la posttarea y de entregar todos los requisitos de este curso según sea indicado. Gracias por participar en esta sesión y en la serie de entrenamiento de impacto. Es mi deseo que esta serie de entrenamiento de impacto le ayude a convertirse en un ministro de niños más competente que tenga un mayor impacto sobre los niños de su ministerio.